Hola, en este tutorial verás cómo hacer esta lámpara de un bosque en miniatura de hadas con elementos naturales. Verás cómo colocarle la luz y cómo pegar el musgo artificial que hicimos en el tutorial anterior. Además, durante el vídeo os daré una sorpresa. Espero que os guste, vamos a empezar. Lo voy a hacer con esta casita en miniatura con forma de calabaza, que está hecha con un frasco de cristal, y os voy a dejar el enlace en la descripción para que veáis el tutorial. Y le voy a poner de base un cartón. Voy a dibujar una forma así irregular y la voy a recortar. Y para que no sea lisa como el vídeo anterior, la vamos a hacer con relieve. Y para eso voy a usar cartón de huevos. Voy a coger el envase y lo voy a cortar en trocitos. Como veis, no tiene orden. Lo vais cortando porque esto luego se adapta muy bien. Recorta unos cuantos y los vamos a dejar reservados para colocar el alambre. Colócalo así para calcular más o menos la altura y el ancho y deja un trozo para la base. Y ahora simplemente lo voy a doblar por la mitad para colocarlo doble y que tenga más estabilidad. Depende del alambre que uséis, pues lo podéis dejar liso, pero así lo entrelazas y te da más juego, porque incluso, mira, lo puedes abrir y colocar cosas por medio. Y como el otro lo hicimos con uno, esto lo vamos a hacer con dos. Voy a coger otro trozo más corto, voy a hacer lo mismo y, como veis, voy a dejar un trozo más largo que otro. Ahora, para colocarlo, pues simplemente gira para hacerle una base. Como luego lo vamos a tapar, no se va a ver, y que sea estable. Lo podéis hacer así grande para poder fijarlo bien a la base. Voy a poner uno en un lado y el corto a la izquierda. Aunque si queréis lo podríais hacer en el mismo sitio. Lo ponéis todo en uno de los lados y así quedaría más ancho. Y estas son las luces con las que voy a adornar, que es una tira de LED, esta es de colores y esta es blanco cálido. Como veis, estas tiras de colores, que siempre os las he recomendado porque para manualidades me parecen muy prácticas, mirad qué finitas son alambre, ¿ves? No se adaptan muy bien, no pesan nada. Mirad, se pueden enrollar, son sumergibles en agua y la verdad que van genial. El mecanismo es muy ligero, ¿veis? Va con dos pilas que se cambian y ya está, y duran bastante. Os voy a dejar el enlace en la descripción. Yo en este caso voy a usar el blanco cálido porque me gusta mucho cómo queda, pero hay un montón de tonos. Entonces, para colocarlo de otra forma diferente, lo vamos a colocar desde la casa. Vamos a marcar el hueco y recortamos el agujero. Y ahora vamos a fijar la tira de LED, la parte del mecanismo, con un poco de cinta adhesiva. Esto va a ser la parte de abajo. Entonces vamos a pasar todas las luces por el agujero, de manera que el mecanismo y el cable final, el trozo final, se quedan en el otro lado. Así que vamos pasándolas. Como veis, no cuesta nada porque es muy flexible y además no pesa. Y vamos a coger 5 o 6, porque como la casa es tan chiquitita, suficiente. Así. Y ahora nos aseguramos de dónde vamos a colocar el arco, porque ahí va a ir enredada la tira de LED. Entonces vamos a fijar el arco, damos silicona caliente para que se quede bien pegado. Con un poco de papel de horno presionamos, esperamos a que enfríe, quitamos el papel de horno, ¿veis? Y ya lo tendríamos. Puedes reforzarlo repitiendo la operación. Si no esperáis a que enfríe bien la silicona, mira lo que pasa, que salen hebras. Entonces esperas un poco más y cuando enfríe del todo ya sí que lo puedes retirar y se queda fijo. Vamos a pegar la casa, vamos a darle la parte de adelante y ahora, antes de que enfríe, en la parte de atrás.
con esto ya tendríamos fija esta parte. Vamos a pegar el otro arco y vamos a hacer lo mismo. Bastante silicona, como luego no se va a ver, no tengáis miedo porque no hay problema. Ponemos el papel de horno, presionamos hasta que enfría y cuando enfríe retiramos. Al ponerlo doble ahora tenemos la ventaja de que podemos trenzar, le puedes dar forma, lo puedes abrir en algún trozo. Y como quiero que vaya un poco más cruzada, le voy a echar más silicona. Así, para que vaya más en ángulo. Y con el otro voy a hacer lo mismo. Voy a entrelazar para que se crucen y se junten los dos. Y ahora vamos a decorar con ramas. Como veis tengo diferentes grosores y de diferentes formas, que las vamos a ir pegando y entrelazando en el arco. Es importante que estén bien sujetas. Entonces nos podemos ayudar por un lado del apoyo que tenemos con el alambre, veis, como en este caso, vamos a darle por lo menos 2 puntos de sujeción, uno ahí con el arco, le voy a dar otro, mira, en el medio que puedo y ahí en el suelo. Esperar a que enfríe para que esté bien sujeto. Tenéis que tener un poco de paciencia porque si no se os va a despegar. Esta la voy a entrelazar. Como es fina y flexible, pues mira, el arco me sujeta bastante. Aún así, le voy a ir dando silicona en esos 3 puntos. Esta, como es muy gruesa, le voy a dar bastante silicona en la parte de la base. Una vez que tenga el hueco bien cogido, le voy a dar sobre otra rama y voy a reforzar todo lo que pueda. ¿Veis? Esto me va a ayudar. Refuerzo el suelo y aquí voy a poner una que, aunque es gruesa, como es recta, pues no tiene tensión luego. Y vamos a ir formando el arco. Estos finitas vienen muy bien para tapar el alambre, aunque luego lo vamos a disimular bastante. Y es cuestión de ir enrollando, pegando como más te guste. ¿Ves? Esta, por ejemplo, que tiene una forma así rara, pues nos viene muy bien para enredarla. ¿Ves? Poniendo todos los puntos que puedas. ¿Ves? Esta, por ejemplo, es gruesa, entonces hay que pegarla bien. Y ahora, para que veáis otra opción, voy a pegar una fuera del alambre. Voy a hacerlo más ancho, la voy a entrecruzar apoyándome en otra rama y le voy a dar silicona en la parte del suelo y sobre la otra rama. Y así ya la vamos a tener un fondo diferente porque va a ser más ancho y sobre él podemos poner más ramas. Y ahora, mientras termino de colocar las ramas, os cuento. Voy a dar clases particulares para quien quiera online. Lo vamos a hacer por videollamada, conectamos como 1 hora y media y así vamos haciendo el trabajo. Yo os voy viendo, si tenéis dudas me decís y lo vamos haciendo juntos. A mí me parece una buena idea porque hacerlas presenciales es muy difícil por cercanía y por horarios, y ahora que es verano y tenemos todos más tiempo por las vacaciones y tal, además las olas de calor, pues mira, las aprovechas en casa haciendo manualidades. Además así nos conocemos un poco, aunque sea a través de la pantalla. Pero bueno, esa 1 hora y media pues hablamos y hacemos artesanía juntos. Si os apetece me escribís y os informo. Bueno, dicho esto, que tenía ganas de contároslo porque me apetece mucho, vamos a colocar la tira de LED. Como os acordáis, salía de la casa, con lo cual la vamos entrelazando en las ramas. Esta tira es de 20 luces, así que me da de sobra. Voy a ir enrollando. No hace falta que enrolléis en todas las ramas, como veis en algunas las paso por medio. Lo que sí os aconsejo es que encendáis la tira, porque así, al tener las luces dadas, te haces mejor una idea para colocarlas de manera que se vean bien y de una forma proporcionada. Como veis, cuando llego abajo, pues vuelvo a subir, porque me sobra tira.
Entonces así va a haber más luces. Y en la parte de arriba, pues veis cómo se puede enrollar perfectamente y así se quedaría fija. Y ahora vamos a hacer el relieve del suelo, aunque si queréis lo podéis dejar liso, como hicimos en el anterior. Yo lo voy a hacer con relieve para que veáis que es muy fácil. Simplemente vamos pegando el cartón de huevos. Como veis, pasa igual que con las ramas, tenéis que esperar a que seque. Entonces podéis usar el papel de horno para sujetar, por lo menos los primeros. Los otros que van encima no hay problema, los sujetas con la mano y listo. Y vamos a ir acoplándolos, entrelazando uno con otro. Como veis, es muy fácil, se encajan bastante bien y es un relieve muy ligero con el que consigues mucho volumen y poco peso. Así reciclamos también un poco de cartón, que falta hace. Tampoco voy a hacer relieve en todo el suelo, solo lo voy a hacer en algunas partes, ahí donde están las ramas de la derecha y en la parte de atrás, un poco disperso. Si queréis hacer el relieve con otro material, podéis usar, por ejemplo, papel de periódico, servilletas de papel o papel higiénico, cartón. Podéis usar corcho blanco, cualquier material que no pese. Papel de aluminio también, que sabéis que es un material que yo uso mucho, aunque es verdad que está ya bastante caro y cada vez más. Y con cartón de huevos ya hemos hecho más trabajos, pero para que veáis que se pueden hacer un montón de cosas. Simplemente vas pegando. Si quieres más volumen, pues pones uno encima de otro y ya está. Puedes aprovechar, como veis, huecos. Si luego sobresale algo lo puedes recortar, no hay problema. Podéis usar la parte esa que es la más abultada, aunque tenga un agujero no pasa nada, luego lo tapamos. Y las partes más planas. Eso sí, tenéis que esperar a que enfríe porque si no se despega. Entonces tenéis que tener también un poco de paciencia, ir sujetando, ¿veis? Porque si no, pues se te despega porque además es bastante rígido, ya que claro, tiene la forma de la huevera. Entonces le puedes meter también, mira, por debajo para tapar el hueco. Voy a dar la luz para ir viendo el efecto. Y ahora mirar cómo hacer rocas. Podéis coger los trozos esos que van en pico de los laterales, juntas dos y te queda la forma abultada de una roca. Y simplemente pues es pegarla y ya está. Como veis, da mucho juego este tipo de envase. Y podéis usar esa parte del envase también para partirla por la mitad y que encaje, por ejemplo, en los troncos. Ponéis varios trozos para que lo bordee, ¿veis? Y queda el relieve. Y ahora que ya tenemos la base, vamos a decorar con diferentes tipos de musgo casero, cuerda y unas flores que tengo de estas de manualidades, que son flores de papel, que como el tallo es de alambre, pues se colocan muy bien. Yo creo que esta naranja puede quedar bien. Vamos a coger un trozo de cuerda, la vamos a deshacer. Como sabéis que va enrollada hacia un lado, pues giras hacia el contrario, ya se abre y simplemente separas las hebras. Cuanto más las separes y más deshecha esté, mejor queda el efecto. Esto es para hacer el efecto de la hierba seca. Le damos en la punta un poco de silicona, esperas a que se enfríe y presionas para que se quede unido. Y así se te queda de una pieza. ¿Veis? Voy a hacer varias. Así las tengo a mano y las voy colocando. Lo primero que voy a hacer es colocar las flores, que vais a ver diferentes maneras. Una sería dando la silicona en la base de la flor, la podéis enredar en el alambre y luego terminar de fijarla con un poco de silicona. ¿Veis? La vamos a ir metiendo por medio de las ramas. Podéis dar la silicona en el tallo, así, sobre la rama, por ejemplo.
Y ahora ya cuando enfríe un poco, pues la extendéis. Como luego lo vamos a tapar, no se va a ver. Otra forma es enrollándola así, aprovechando, como os digo, que es alambre, y luego darle algún punto de silicona para fijarla. Podéis torcerlas, ¿veis? Y enrollar. Para que no resbale, pues le damos un poco de silicona y listo. Las podéis colocar como queráis, la verdad que dan mucho juego. Y ahora vamos a colocar la hierba seca en la base de las ramas. ¿Veis? Simplemente con un poco de silicona en la parte de abajo. Así la de arriba la podemos colocar como queramos. El musgo este es el que hicimos con la cuerda. Os voy a dejar el enlace en la descripción. Como veréis, aquí vamos a usar todos los tipos de musgo que hemos hecho para que veáis las aplicaciones. Este tiene más aspecto de hierba, que es hierba corta. Pero vamos a hacer ahora uno que sea largo, para poder hacer los laterales con hierba alta. Vamos a ir alternando para que contrasten los colores, aprovechando, veis, los alambres para que sujeten y sin tapar la luz. Y eso sí que lo podéis ir haciendo a ojo y sin mucho orden, según lo vayáis viendo. Simplemente vais alternando. Lo podéis pegar así entre las ramas. Lo podéis usar para tapar alambre, para tapar huecos. Lo podéis poner así desde atrás. Lo encajáis entre dos ramas, le dais un poco de silicona para fijar y ya simplemente, una vez fijo, pues lo colocáis como más os guste. Por eso tengo diferentes tamaños de este tipo de hierba seca, cortando la cuerda de diferentes medidas y ya está. Y ya vais cogiendo y acoplando. Vamos a poner un poco de verde de esta hierba que hicimos corta. Voy a tapar el alambre y así aprovecho para fijarlo y en la base de los árboles. Como veis, es una decoración muy sencilla y económica, porque al final todo lo hemos hecho con cuerda. Y ahora vamos a ver varias formas de aplicar el musgo que hicimos. Echamos pegamento. Yo uso cola blanca, que es un pegamento para madera que va muy bien para superficies porosas, pero podéis usar otro tipo de pegamento. Y vamos a dar bastante cantidad en la superficie para cubrirla bien. Y ahora espolvoreamos por encima el musgo que tenemos. Presionas un poquito con la mano para que se adhiera bien. Y esta es una forma sencilla de aplicarlo. Ahora lo vamos a dejar que seque y una vez seco luego lo sacudiremos para que caigan todos los trozos que no se han pegado. Otra forma es, vamos a coger en el mismo cacharro que hemos echado el pegamento y lo vamos a diluir con agua hasta que quede así una textura parecida a la leche. Y vamos a echar el musgo dentro. Vamos mezclando. Ves añadiendo hasta que no quede pegamento, hasta que veas que es pastoso, que aunque ahora lo veas blanquecino, una vez que seque se va a quedar el mismo color verde que tenía. Para que agarre mejor vamos a echar pegamento en la superficie y ahora lo aplicas encima. Te puedes poner guantes, yo lo hago con la mano porque yo es que los guantes y yo no nos llevamos bien.
A mí me gusta más así con la mano porque tengo más precisión y más tacto. Además el pegamento se quita muy bien con agua. ¿Veis? Y una vez que seca se queda igual. Entonces ahora vamos a sacudir y veis que la parte derecha, que es la que hemos hecho espolvoreando el musgo, pues se desprende un poco, pero no pasa nada porque eso es todo lo que no se ha pegado. Pero veis, queda igual. Si veis que algún trozo está demasiado descubierto, pues volvéis a dar pegamento y volvéis a espolvorear. Y ahora vamos a seguir cubriendo. Voy a hacerlo así con el pegamento y espolvoreando de la primera forma que lo hemos hecho. Para enseñaros cómo sellarlo. Aunque yo he cubierto todo con verde, podéis también echarle arena de maceta o arena de playa. No tiene por qué ser todo verde, verde. Podéis ir alternando. A mí es que me apetecía hacer algo así como muy verde, porque luego le voy a poner piñas y el contraste pues me gusta. ¿Ves? A lo mejor para esos huecos te viene mejor espolvorear, porque de la otra manera, como lleva pegamento, se puede quedar adherido a la casita o a las ramas. Entonces yo prefiero alternar los dos métodos, depende de cómo me venga mejor o peor. ¿Veis? Pues ahí me viene muy bien esta forma. ¿Que queréis algún hueco así taparlo? Pues mira, también puedes usarlo con la mezcla que hemos hecho. Mientras va secando, voy a ir poniendo algún adorno. Voy a poner un poco de hierba seca, unas piñas que voy a pegar con silicona, alguna piedra. Y como aquí hace muchísimo calor, se seca rápido, pues ahora vamos a hacer la mezcla para sellar. Voy a coger cola blanca, el pegamento para madera, agua, lo voy a diluir para que tenga así una textura de como si fuera leche, y se lo vamos a echar por encima. Como si lo echas así con el pincel se te puede quedar pegado, vamos a darlo con una jeringuilla. Podéis usar cualquiera de estas chiquititas de los jarabes de los niños o cualquiera que tengáis. Lo vamos a ir repartiendo por toda la superficie poco a poco. Ahora lo vamos a unificar con un pincel, dando pequeños toques muy suaves para que no se desprenda. Aunque ahora lo veáis blanco, cuando seque se va a quedar transparente. Podéis usar también otro tipo de pegamento, incluso pegamento escolar, ese que es transparente. Podéis ir echando y repetir la operación todo lo que queráis hasta que esté bien empapado, porque como el musgo este lo hicimos con esponja, va absorbiendo y luego no se va a ver. Os voy a dejar el enlace del vídeo donde lo hicimos en la descripción, por si no lo habéis visto. Veréis que es muy fácil de hacer y mirar, queda muy chulo. Y ahora le vamos a echar por encima un poco más de musgo, así va a quedar más grueso. Vamos a tapar las zonas que han podido quedar descubiertas, aunque si esta opción no la queréis hacer, lo podéis dejar como estaba. Y ahora vamos a seguir decorando con la hierba seca, que la voy a pegar por los bordes. También os voy a dejar el enlace en la descripción, que veréis que es muy fácil también de hacer. Y tampoco le voy a poner mucho más. Hierba seca, le voy a poner algún trozo de hierba más alta verde. Esta nos viene muy bien para tapar los bordes y no se vea el cartón. Aunque en el vídeo se ve todo el tutorial completo de cómo aplicarla, aquí os voy a enseñar así rápidamente una forma. Echas la silicona
lo vas pegando a la altura que quieras y todo lo que sobre, la parte de abajo lo recortas. Ahora vamos a ir alternando la hierba más alta verde, igual yo lo pego todo con silicona porque es muy rápido y me parece muy práctico, pero lo podéis pegar también con pegamento. Y esto ya sí que no lleva orden, eso ya según vaya gustando. Yo primero he decorado el borde, primero lo he cubierto con la hierba seca y ahora ya pues voy alternando. Voy a coger un poco de hierba verde y por ejemplo la voy a poner ahí, para que sean unos trozos verdes, otros marrones, uno más alto, otro más bajo. Y para hacerlo más grueso pues voy a añadir más cantidad. ¿Que lo quieres más? Pues añades otro poco de silicona y un poco más de hierba y así se te va a quedar como un seto. Voy a poner un poco ahí en la base para tapar las ramas esas. Voy a poner otro ahí para que quede vertical. La base la tapo con una piedra para que no se vea la silicona. Y como veis pues queda un efecto muy realista y es muy fácil de hacer y económico. Como os decía en el tutorial, yo lo dejo hecho y lo tengo siempre ahí preparado. Y tampoco le voy a poner mucho más, una corteza que tengo ahí, encontré y poco más. Voy a tapar la base de las ramas, le pego la corteza esa y listo. La verdad que me encanta cómo quedan estos bosques por la noche con la luz, es mágico. Podéis usar cualquier casita de hadas en miniatura de las que hemos hecho. De esta os dejo el enlace también en la descripción. Es una manualidad fácil, económica y entretenida. Os animo a que probéis y me contéis qué tal. Y lo que os he dicho antes, si estáis interesados en dar clases, me dejáis un comentario y hablamos. Como siempre, muchas gracias y hasta pronto.